inicio a la unidad 2 que nos corresponde dentro de nuestro curso Derecho Aduanero y que se refiere a la administración aduanera en Venezuela. Es decir, nosotros vamos a tocar la materia de Derecho Aduanero, pues es bastante extensa, es amplia. Vamos a estar tocando el día de hoy todo lo que se refiere a la administración aduanera, todas las circunstancias que están dentro de ese íter, de ese espacio que corresponde a la administración aduanera y a ese procedimiento, ese proceso aduanero. ¿Qué pasa cuando hay una mercancía que ingresa o ingresa o está en tránsito dentro de las diferentes aduanas que tenemos en el país? ¿Y cuál es el régimen jurídico que se aplica a todas estas situaciones? En la materia aduanera la materia aduanera tiene muchísimas vertientes y pues vamos a tratar dentro de las limitaciones de tiempo que podamos tener a tocarlas en la medida de lo posible. Yo el día de hoy le subí un material, el material correspondiente a la unidad 2 o a la CRISER. Sí, Eh, señor. Le subí ese material, ya lo tienen disponible en la plataforma, el link para que puedan visualizar y descargar el material correspondiente a la unidad 2, ya está el día de hoy disponible en la plataforma. Entonces vamos a hablar un poco sobre las disposiciones generales que trae la Ley Orgánica de Aduanas en materia aduanera. ¿Okay? La Ley Orgánica de Aduanas es un decreto constitucional de reciente data y contiene simplemente pues la reforma a la Ley Orgánica de Aduanas original que ya se venía aplicando en algunos elementos, pero básicamente pues tiene una estructura similar. En el artículo 1 de esta Ley Orgánica de Aduanas está su ámbito de aplicación. ¿A qué se aplica? ¿A qué situaciones se aplica la Ley Orgánica de Aduanas? Dice el artículo 1, la política comercial, así como los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, se regirán por las disposiciones de este decreto con rango, valor y fuerza de ley y su reglamento, así como por las normas de naturaleza aduanera contenidas en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, en las obligaciones comunitarias y en otros instrumentos jurídicos vigentes relacionados con la materia. Entonces, todo lo que se refiere a la política comercial, recordemos que nosotros vimos en el primer encuentro que el derecho de aduanas tiene que ver con todas esas relaciones comerciales que se establecen desde Venezuela y hacia Venezuela o cuando se utiliza como tránsito de mercancías, mercancías lícitas, por supuesto, el territorio de Venezuela. Ahora bien, la finalidad de esa administración aduanera también está contenida en ese artículo 1. Dice, la administración aduanera tendrá por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y la salida del territorio nacional de mercancías objeto del tráfico internacional y de los medios de transporte que las conduzcan. Entonces, no solamente se refiere a la mercancía, sino además a todos los medios de transporte que realicen ese ingreso, ese egreso o ese tránsito de mercancías a través de los territorios especiales y así establecidos, con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías estarán sometidas, así como la supervisión de bienes inmuebles cuando razones de interés y control fiscal lo justifiquen. Entonces, básicamente, la potestad de la administración tributaria es una potestad de control, de fiscalización, de verificación de cada uno de esas mercancías que, de acuerdo a los distintos regímenes, esté en tránsito, en entrada o en salida de las aduanas que existen en Venezuela. El artículo 2 entonces indica
¿A qué se refiere precisamente ese servicio aduanero? ¿En qué conforma? ¿Qué contiene ese servicio aduanero? Dice el artículo 2, la organización, el funcionamiento, el control y el régimen del servicio aduanero competen al presidente de la República en Consejo de Ministros, al ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y al jefe de la administración aduanera. Entonces, ¿cómo está conformado ese servicio aduanero? Presidente del Consejo de Ministros, ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y jefe de la administración aduanera. En el artículo 6 están las facultades que tiene esas autoridades aduaneras. Dice el artículo 6. Por aquí lo tenemos. La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7. Ya vamos a ver cuáles son los bienes que están sometidos a esa potestad aduanera que ejerce el Estado venezolano a través de los diferentes órganos de control, de verificación y de fiscalización. Autorizar o impedir su desaduanamiento, es decir, su carga o descarga, su entrada o salida de la aduana. Ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. Entonces, el servicio aduanero está conformado por estos órganos que acabamos de nombrar: presidente, administración aduanera, ministerio con competencia en materia de finanzas y de aduana, pero además esos órganos tienen lo que la ley les establece como potestad aduanera, que es esa facultad, esa posibilidad que tienen las autoridades de verificar, de controlar, de fiscalizar y de establecer los tributos correspondientes de acuerdo a los distintos regímenes aduaneros que ya vamos a ver en el día de hoy. Ahora bien, ¿cuáles son esos bienes que están sometidos a la potestad aduanera de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Aduanas? Primero, toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional. Es decir, todo lo que está destinado a importación o a exportación. Todas esas mercancías están sometidas a la potestad aduanera y por tanto deben estar sometidas al régimen que corresponda de acuerdo con la normativa en materia aduanera. En segundo lugar, los bienes que formen parte del equipaje de pasajeros y tripulantes de los distintos vehículos, de los distintos medios de transporte que están autorizados para realizar el tránsito y el tráfico de mercancías y de personas. Por eso es que cada vez que nosotros llegamos a un puerto, a un aeropuerto, nuestro equipaje puede ser revisado en la correspondiente aduana y además tenemos que hacer la declaración dependiendo de el monto del valor de lo que traigamos en nuestro equipaje. Por eso es que siempre nos preguntan, ¿tiene algo que declarar? Y es allí donde entra esta potestad aduanera. En tercer lugar, todos los vehículos o medios de transporte, comprendidos aparejos, repuestos, provisiones de a bordo, accesorios e implementos de navegación y movilización de carga o de personas, objeto de tráfico internacional o que conduzcan las mercancías y bienes, así como las mercancías que dichos vehículos o medios contengan, sea cual fuere su naturaleza. Es decir, todos los vehículos o los medios de transporte que se encarguen de tráfico nacional o internacional, perdón, internacional solamente, de personas o de carga, también va a estar sometido a la potestad aduanera. Y finalmente, las mercancías, los medios de transporte y demás efectos
cuando sean objeto de tráfico interno en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control de almacenes generales de depósito y depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos, es decir, todas las mercancías y los medios de transporte que hayan sido, una vez que hayan ingresado al país, que tengan también, sean transportados por aguas territoriales internas y o que estén destinados a los almacenes libres de impuestos o esos llamados puertos libres. Ahora bien, ¿en qué consiste la zona primaria aduanera? En el encuentro pasado estuvimos diciendo que no necesariamente la zona donde se encuentra la aduana corresponde con la frontera física de los estados, sino que hay un área específica, un área territorial específica donde se desarrolla toda esta actividad aduanera desde que una mercancía ingresa o desde que una mercancía está preparada para su exportación, y esa zona se llama la zona primaria aduanera. Es el lugar del territorio aduanero que está habilitado para la realización de operaciones de recepción, de almacenaje y de movilización de mercancías que entran o salen del país. Entonces es un área especial que está habilitada específicamente para eso, que no necesariamente es en la frontera física, pero que generalmente se encuentra en los lugares de embarque o salida de bienes o de personas. Vamos a ver cuál es el régimen aplicable para esa zona primaria aduanera. En el artículo 9 de la Ley Orgánica de Aduanas está determinado cuál es el régimen aplicable en el caso de el retiro de las mercancías. ¿En qué momento es posible hacer el retiro de la mercancía? ¿Es inmediatamente cuando arriba? ¿Es inmediatamente cuando ingresa a la zona primaria aduanera? Vamos a leer ese artículo 9. Dice, las mercancías que ingresen a la zona primaria no podrán ser retiradas de ella sino mediante el pago de los impuestos, tasas, penas pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles, y cumplimiento de otros requisitos que pudieran estar sometidas. Entonces, básicamente, ¿en qué momentos es posible el retiro de la mercancía? Gracias. En el momento en que se hace el pago de los tributos correspondientes y de todos los accesorios que puedan haber, si hay una penalización, si hay una multa, hasta tanto no se cancele, no es posible el retiro de las mercancías. Pero la misma ley también establece excepciones. Dice ese mismo artículo 9. Quedan a salvo las excepciones establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley y en leyes especiales. La administración aduanera podrá autorizar que el retiro de las mercancías se efectúe sin haber sido cancelada la planilla de liquidación definitiva mediante garantía que cubra el monto de la liquidación provisional que deberá formularse al efecto. En las disposiciones transitorias y finales de este decreto con fuerza de ley, este decreto constitucional, está establecida la forma como debe hacerse la garantía. Es decir, cada vez que en la Ley Orgánica de Aduanas nos encontremos con el establecimiento de alguna garantía por parte de la nación, debemos acudir a los artículos 185, 186 y 187 de estas disposiciones transitorias y finales, que son las que nos indican cuál es el modo de cumplir con esa garantía. En esos artículos se establece que la garantía debe hacerse a través de un depósito en bancos que sean receptores de fondos nacionales. Generalmente son bancos pertenecientes a la banca privada, Banco de Venezuela, etcétera, etcétera, o a través de fianza. Es decir, hay dos medios por los cuales garantizar.
bien sea a través del depósito de una cantidad de dinero en los bancos receptores de fondos nacionales o a través de fianza, y la fianza debe ser emitida por instituciones de seguros o por instituciones bancarias debidamente autorizadas. Igualmente, dentro de este régimen aplicable para la zona primaria aduanera, existe la facultad de la administración aduanera para perseguir y aprender aquellas mercancías que hayan salido de la zona primaria aduanera sin haber cumplido los requisitos. Ya sabemos cuáles son los requisitos para poder salir de la zona primaria. Debe haber sido cancelados los tributos correspondientes. Vamos a leer el artículo 11. Cuando las mercancías hubieran sido retiradas de la zona aduanera sin que se hubieran satisfecho todos los requisitos establecidos en la ley o las condiciones a que quedó sometida su introducción o extracción, o no se hubiera pagado el crédito fiscal respectivo, el Tesoro Nacional podrá perseguirlas y aprenderlas. Dispondrá entonces de los órganos de la fuerza pública que estén adscritos a la parte aduanera para hacer esa aprehensión, esa persecución y esa aprehensión de las mercancías. Igualmente, la administración tributaria tiene la facultad, tiene la potestad de retener las mercancías mientras haya demora en el pago de esos tributos que corresponden según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Aduanas. Cuando exista demora en el pago de las cantidades líquidas y exigibles causadas con motivo del paso de mercancías a través de las aduanas, estas podrán retener las demás que hayan llegado a nombre del mismo destinatario o consignatario, hasta que el pago se efectúe, sin perjuicio de los demás privilegios y acciones a que haya lugar de la aplicación de los derechos de almacenaje y causales de abandono respectivos. Vamos a ver también más adelante cuándo se produce ese abandono. ¿Qué pasa si durante ese tránsito aduanero, durante ese proceso aduanero, vamos a llamarlo así, ese es el nombre real que debe tener ese proceso aduanero, las mercancías no, con respecto a ellas, no se pagan los respectivos tributos y quedan ahí en esa zona primaria? Ya lo vamos a ver también un poco más adelante. En cuanto a esas condiciones generales establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas, está todo lo que se refiere al tráfico de mercancías y a los vehículos que realizan ese tráfico de mercancías. En el artículo 13 se refiere o hace referencia a los vehículos de transporte, que son todos aquellos vehículos que practican, que realizan, que efectúan operaciones de tráfico internacional. Dice el artículo 13, todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional terrestre, marítimo y aéreo deberá contar con un representante domiciliado en el país donde vayan a efectuarse dichas operaciones, quien constituirá garantía permanente y suficiente a favor del Tesoro Nacional para cubrir las obligaciones en que puedan incurrir los porteadores derivadas de la aplicación de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, de las cuales será responsable solidario. Los representantes de varias empresas de vehículos podrán prestar una sola garantía para todas aquellas líneas que representen. Entonces, en cuanto a los vehículos de transporte, no solamente se refiere, cuando escuchamos la palabra vehículo, no solamente se refiere a transporte de tipo terrestre, sino a las naves y a las aeronaves también. Es decir, todo vehículo que sea utilizado para realizar el tráfico de mercancía. Entonces, deben contar obligatoriamente con un representante domiciliado en el país. En segundo lugar, deben constituir garantía a favor del Tesoro Nacional. Y les acabo de decir que cuando la ley nos habla de garantía, debemos acudir a esas disposiciones transitorias y finales donde nos dice la forma de hacer esa garantía. Y
Los vehículos pueden ser en cualquier momento objeto de requisa. Las requisas generalmente son de tipo aleatorio, no es para todo, pero en el momento en que así lo establezca la administración aduanera, pueden ser objeto perfectamente de requisas y no deben oponerse a ello. Ahora bien, una vez que se han cumplido estos requisitos, los vehículos de transporte, los transportistas o los porteadores deben cumplir con el primer documento para la carga o descarga de las mercancías y es el manifiesto de carga que está establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Aduanas. Dice el artículo 20, los transportistas, porteadores o sus representantes legales deberán registrar ante la oficina aduanera respectiva a través del sistema aduanero automatizado los manifiestos de carga, a más tardar con 48 horas de anticipación al momento de la llegada o salida del vehículo, cuando se trata de carga marítima, y hasta 4 horas de anticipación para el caso de carga aérea y terrestre. Los demás operadores de transporte o sus representantes legales deberán registrar ante la oficina aduanera respectiva los manifiestos de carga a más tardar el día hábil posterior a la fecha de llegada del vehículo. Entonces, ¿cómo se hace ese procedimiento de carga y descarga de mercancía? Muy básico y muy somero. El documento fundamental es el manifiesto de carga. Ese manifiesto de carga debe ser registrado en el sistema aduanero automatizado con 48 horas anteriores a la llegada o salida, en el caso de que se trate de carga marítima, y hasta con 4 horas de anticipación cuando se trata de carga aérea y terrestre. Y la descarga de esas mercancías no podrá efectuarse sin haber registrado el respectivo manifiesto de carga ante la administración aduanera. Ahora bien, ¿a quién debe entregarse esa mercancía que está descargada o que está en tránsito porque va hacia otro destino final? Vamos a leer lo que nos dice el artículo 22. Las mercancías deberán ser entregadas por los porteadores, transportistas o sus representantes legales a los responsables de los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados, públicos o privados, o ante quien acredite debidamente ser el propietario o representante autorizado del consignatario, a más tardar al siguiente día hábil de su descarga, con especificación precisa de los bultos faltantes y sobrantes, los cuales deberán ser notificados a la aduana. Entonces, ¿a quién debe entregarse esa mercancía? A los responsables de los recintos, almacenes o depósitos aduaneros que hayan sido previamente autorizados por la autoridad aduanera. Y por supuesto, van a ser destinados ante quien acredite ser el propietario o el representante del consignatario. El consignatario es la persona a nombre de quien viene esa mercancía. El porteador es la persona o la persona natural o jurídica que hace el tráfico de la mercancía. El transportista es la persona que efectivamente realiza esa labor de transporte. El chofer, el capitán del barco, el capitán de la aeronave, ese es el transportista de la mercancía. Y el consignatario es la persona a cuyo nombre viene esa mercancía y por lo tanto es el responsable legal una vez que ha sido recibida la mercancía. Ahora bien, la ley nos habla de que debe ser verificado la cantidad de bultos, la cantidad de las mercancías que se están ingresando o que van a egresar. Puede ser que entre la verdadera cantidad de mercancía y el manifiesto haya una diferencia. Entonces, esa diferencia debe ser justificada ante la autoridad aduanera por el transportista, por el porteador o por su representante legal.
¿Cuándo o en qué momento la ley nos dice que no es necesario hacer esa justificación, presentar esa justificación cuando no excede el límite de tolerancia del 3%? Es decir, para que sea admitida esa carga con una diferencia sin necesidad de que se justifique esa diferencia, no puede sobrepasar del límite de tolerancia del 3% de la cantidad declarada, sea de mercancía que ingresa o sea de mercancía que egresa. Mientras se realiza todo este procedimiento, todo el procedimiento aduanero, la mercancía debe ser entregada a un depósito, debe estar en un depósito temporal como lo establece el artículo 23. Dice ese artículo 23, las mercancías deberán permanecer en depósitos temporales previamente autorizados para tal fin por la administración aduanera mientras se cumple el trámite aduanero respectivo para recibir un destino aduanero. Se exceptúan de esta obligación los efectos que sean descargados o embarcados de forma directa, los que por su naturaleza o características especiales deberán permanecer a la orden de la aduana, en otros lugares a juicio de la autoridad competente, y los que expresamente se señalen por vía reglamentaria. Por ejemplo, los artículos perecederos que no pueden permanecer en cualquier tipo de depósito, sino que necesitan una cadena de frío especial. En ese caso, no es obligatorio que permanezcan en los depósitos temporales autorizados por la autoridad aduanera. Ahora, ¿qué pasa con esos depósitos temporales? El responsable de ese depósito tiene que hacer la verificación de la mercancía que se le está entregando, de acuerdo a lo que dice el artículo 24. Dice aquí, una vez recibidas las mercancías, el responsable de depósito o almacén aduanero procederá a verificar que los bienes ingresados se correspondan con los manifestados y registrados en el sistema aduanero automatizado. Entonces, en primer lugar, debe el responsable verificar esa mercancía. Segundo, que esos bienes ingresados se correspondan con los que fueron manifestados en el manifiesto, registrados en el manifiesto de carga. En tercer lugar, debe comunicar a la administración aduanera si esos bultos tienen han sido violados, presentan alguna avería, presentan algún deterioro, deben hacer esa notificación para salvar, por supuesto, su responsabilidad. Y en el artículo 27 está la posibilidad de que permanezcan dentro de esa zona primaria aduanera. Dice el artículo 27, cuando el documento de transporte no señale el almacén de entrega, las mercancías podrán permanecer depositadas mientras se cumple con el trámite aduanero respectivo y previo el cumplimiento de las condiciones que indica el reglamento en los lugares que señale el proveedor o embarcador, el consignatario, exportador o remitente, salvo que la autoridad aduanera así disponga lo contrario o cuando el interesado no manifieste voluntad alguna al respecto, en cuyo caso permanecerán depositadas en la zona primaria aduanera. Ahora bien, una vez que la mercancía ingresa a la zona primaria aduanera o que la mercancía está destinada para la exportación o que la mercancía está simplemente haciendo un tránsito y tiene otro destino distinto, es necesario la determinación de cuál es el régimen aduanero que se le va a aplicar. En el aparte primero del artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduanas está la definición de régimen aduanero. Dice el artículo aparte primero, se entiende por régimen aduanero el tratamiento jurídico aplicable a las mercancías sometidas a control aduanero,
de acuerdo a la manifestación de voluntad contenida en la declaración ante la aduana. Y precisamente son de tres tipos los regímenes aduaneros. Tenemos un régimen aduanero de importación, tenemos un régimen aduanero de exportación y tenemos un régimen aduanero, valga la redundancia, de tránsito aduanero, que están contenidos, su regulación está contenida en los artículos 29, 30 y 31 de este decreto con fuerza de ley orgánica de aduanas. Dice el artículo 29, toda mercancía de importación podrá ser reexportada previa manifestación de voluntad del consignatario que aún no haya aceptado la consignación o designación de otro consignatario. El reglamento establecerá las formalidades que al efecto se cumplirán. En estos casos, no serán exigibles los impuestos de importación ni las penas pecuniarias. Entonces, el primer régimen que tenemos es el régimen de importación. ¿Y cuál es el régimen de importación? El régimen que se le aplica a todas aquellas mercancías que van a entrar al territorio nacional. Pero puede suceder en algún momento que esas mercancías sean reexportadas, básicamente porque no consiguieron nicho en el cual ser distribuidas dentro del territorio nacional y es posible que haya devolución de esas mercancías. En ese caso, pues no se aplicarán todas las normas relativas al régimen de importación, sino simplemente serán devueltas a quien las ha enviado. El artículo 30 nos dice, cuando las mercancías de exportación deban retornar al territorio aduanero nacional, entonces aquí pasa todo lo contrario. El régimen aduanero de exportación es el régimen que se aplica para aquellas mercancías que salen del territorio nacional para ser vendidas, para ser comercializadas fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando las mercancías son devueltas? Son reexportadas, dice aquí. Cuando las mercancías de exportación deban retornar al territorio aduanero nacional por no haber encontrado mercado en el exterior o por otras circunstancias especiales debidamente justificadas, no serán aplicables los requisitos y obligaciones que rigen para la importación de dichas mercancías previo cumplimiento de las formalidades que establezca el reglamento. Y en el artículo 31 se señala, el régimen de tránsito aduanero es el régimen común a la importación y exportación por el cual la mercancía circula dentro del territorio aduanero desde una aduana de partida a otra de destino. Simplemente hace el tránsito, como cuando nosotros estamos viajando por avión y hacemos tránsito en un aeropuerto, pero tenemos otro destino. Igual sucede con el régimen de tránsito aduanero. Ya nosotros hablamos de un documento fundamental cuando la mercancía ingresa o está por egresar, está lista para la exportación, que es ese manifiesto de carga. Cuando la carga, para realizar la carga o la descarga de la mercancía. Pero cuando ya la mercancía va a ser destinada a uno de estos tres regímenes aduaneros, es decir, importación, exportación o tránsito aduanero, debe hacerse la respectiva declaración de aduanas y este es el instrumento fundamental de todo ese camino aduanero que deben seguir las mercancías. ¿Qué es la declaración de aduana? Es el documento electrónico físico mediante el cual un exportador o importador determina cuál es el régimen que se le va a aplicar a esas mercancías. Y está regulado por el artículo 40 del decreto con fuerza de ley orgánica de aduanas. Esa declaración de aduana tiene dos modalidades. Existe una declaración de aduanas anticipada o también se le dice declaración de aduanas de información que está regulada en el artículo 41 y que se aplica para las importaciones
Y está la declaración de aduanas definitiva, o también llamada según la ley declaración única aduanera, y que se aplica tanto para la importación como para la exportación. Esta declaración única aduanera debe hacerse en el 5º día hábil siguiente al ingreso al país de la mercancía o a la zona del almacenamiento cuando está esperando su exportación. ¿Cuál es el régimen aplicable? Y muy importante, y esto es pregunta de evaluación para los que están pendientes y tomando nota de cuáles pueden ser las preguntas para las evaluaciones o los ítems que pueden tener cualquiera de nuestras evaluaciones. ¿Cuál es el régimen aplicable para las declaraciones de aduana? Vamos a leer los artículos 48 y siguientes. Dice el artículo 48. La declaración de las mercancías es inalterable por el declarante, y este es uno de los principios fundamentales que están contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas que ustedes debían haber colocado en el mapa conceptual que hicimos como primera evaluación del módulo 1. No obstante, se podrá efectuar la corrección de la misma antes del pago, siempre que se le participe a la administración aduanera y que las correcciones sean errores materiales. Un error en un signo, un error en un número, sean errores materiales que puedan subsanarse. La presentación de 2 o más correcciones dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Es decir, ¿cuántas declaraciones de aduana pueden hacerse? Solo una. ¿Que puedan corregirse? Sí, solamente puede corregirse una vez y antes del pago. Si hacemos 2 presentaciones, 2 declaraciones de aduana, ya allí va a corresponder una multa porque se está incumpliendo con uno de los principios que están establecidos en la ley. Dice el artículo 49. Una vez registrada la declaración de aduanas, el declarante se entenderá notificado a todas las actuaciones de control inmediato que ejerza la administración aduanera sobre las mercancías objeto de esta declaración. Y hay un procedimiento que vamos a ver también de seguida, que es el procedimiento de verificación, el procedimiento por el cual la administración tributaria tiene la facultad, tiene la potestad de verificar el tipo de mercancías y que no haya una mercancía que sea prohibida, de prohibido ingreso al territorio aduanero y al territorio nacional, por supuesto. Artículo 50. La declaración de aduanas no podrá ser cancelada o anulada después del despacho, perdón, después del despacho y retiro de la mercancía. Es decir, una vez que la mercancía ha sido retirada, no puede anularse la declaración de aduana. Y eso es como dice el viejo adagio, ya después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Es decir, siempre debe verificarse correctamente la mercancía antes de hacer la declaración para evitar después posibles multas. Dice el artículo 51, cuando la declaración de las mercancías se efectúe fuera del plazo establecido y las mismas hayan permanecido bajo la responsabilidad de la administración aduanera, el consignatario aceptante pagará el almacenaje a que hubiere lugar, salvo que el retardo fuera imputable a la administración pública. En los casos de exportación, el referido almacenaje se causará en los términos y condiciones que señale el reglamento. Luego, por aquí, dentro del régimen aplicable, está la aceptación de la consignación. Dice el artículo 53, la aceptación de la consignación solamente podrá efectuarse por quien acredite ser el propietario de las mercancías. ¿Y cómo se acredita la propiedad de las mercancías? Con la respectiva factura o con la respectiva orden de salida, con la respectiva orden de venta. Y el artículo 54 nos indica la aceptación de la consignación, declaración de los efectos de exportación y el cumplimiento de los diversos trámites relacionados
con los regímenes aduaneros deberán efectuarse a través de un agente o agencia de aduanas debidamente autorizados. Y a eso iba aquella primera parte, aquella situación de la que estábamos hablando en el primer encuentro, de cuál era el papel de los agentes aduaneros. Los agentes aduaneros precisamente son los encargados, los apoderados de los propietarios de las mercancías y que a través de ellos se realiza todo lo que se refiere a ese tránsito aduanero, ese trámite aduanero. El reconocimiento es otro de los procedimientos que están señalados en la Ley Orgánica de Aduanas y que es parte de esa potestad que tiene la autoridad aduanera, de la potestad de verificación y de control. El reconocimiento es el procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y en las demás disposiciones legales, y está regulado por el artículo 55 de la Ley Orgánica de Aduanas. Luego de que procede ese reconocimiento, entonces fíjense el camino que llevamos. Primero el manifiesto de carga, luego la declaración aduanera, luego el reconocimiento donde la autoridad verifica que se ha cumplido con todas las obligaciones que se derivan del régimen aduanero que se ha escogido, es decir, si es régimen de importación, si es régimen de exportación o si es régimen de tránsito aduanero. ¿Qué procede entonces? La liquidación, el pago y el retiro de las mercancías. Parece todo muy fácil, pero no es tan fácil como se ve. Aquí lo estamos haciendo de una manera bastante abreviada. Antes o al momento del registro de la correspondiente declaración de aduana, debe efectuarse el pago de los tributos que correspondan y los anexos que correspondan de acuerdo a el régimen aduanero que ha elegido, al cual ha declarado el responsable, al cual se va a pegar y al cual se le va a aplicar a esas mercancías. Puede suceder igualmente que de esa liquidación, que de ese pago, como se hace con anterioridad, se puede hacer con anterioridad o al momento del registro de la declaración, un pago en exceso, se ha realizado un pago en exceso. Y sabemos según lo establecido en el Código Civil, que todo pago debido genera un derecho a repetición. Y el derecho de repetición se debe ejercer de acuerdo con lo establecido por petición, para que quieran llamarlo así, pero se llama el derecho a repetición de lo pagado en exceso, del pago de lo indebido, se realiza conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. El procedimiento no está establecido en la ley de aduana, sino en el Código Orgánico Tributario. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta mercancía que está en esa zona primaria, está en ese depósito debidamente autorizado por la autoridad aduanera? No sale. Por favor, alguien tiene su micrófono abierto. No sé quién tiene su micrófono abierto y se escucha. Ajá, gracias. ¿Qué pasa cuando esa mercancía no sale de esa zona especial o no sale, nunca es retirada? Se procede con el procedimiento, valga la redundancia, se debe cumplir con el procedimiento denominado abandono. ¿Y qué es el abandono? Cuando no ocurre el retiro de la mercancía. Dijimos que viene la liquidación, el pago y el retiro. Sale la mercancía. Pero cuando esto no sucede, puede ocurrir por dos circunstancias. Puede haber un abandono de tipo voluntario y es cuando hay la manifestación de voluntad del consignatario, del exportador o del remitente de renunciar a los derechos, al derecho que tienen de retirar la mercancía, generalmente porque no tienen cómo cumplir con los tributos aduaneros. Y ustedes ven
en esas zonas de aduanas cantidades de mercancía. Bueno, tengo tiempo que no visito alguna, pero antes se veían incluso containers enteros de mercancía abandonada en los depósitos, por cuanto los consignatarios o los exportadores o los remitentes pues no tenían cómo cumplir con el pago de esos tributos. O puede haber un abandono de tipo legal que está establecido en el artículo 73, vamos a buscarlo para leerlo, 73 de la Ley Orgánica de Aduana, y es cuando el consignatario o el exportador, el remitente, no acepta esa consignación. Dijimos hace un momento que debe recibirla para poder verificar cuál es el tipo de mercancía que le está llegando. Entonces, cuando el consignatario, el exportador o el remitente no acepta esa mercancía, hay un abandono de tipo legal. Dice el artículo 73, el abandono legal se producirá cuando el consignatario, el exportador o remitente no haya aceptado la consignación o cuando no haya declarado o retirado las mercancías, según el caso, dentro de los 30 días continuos siguientes al vencimiento del plazo para la declaración o a partir de la fecha del reconocimiento. El Ejecutivo Nacional podrá modificar este lapso mediante decreto. Cuando las mercancías se encuentren bajo régimen de almacén o depósito aduanero, el abandono legal se producirá al vencerse el plazo máximo de permanencia bajo tal régimen, según el procedimiento previsto en este capítulo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de abandono? Abandono voluntario, abandono legal. ¿Y qué procede cuando las mercancías han sido declaradas? Obviamente hay todo un procedimiento para esa mercancía sea declarada en estado de abandono y puede procederse a el remate de esa mercancía. Entonces, una comisión constituida por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, el ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, el ministro con competencia en materia de comercio, decidirán si las mercancías abandonadas serán objeto de remate o si serán adjudicadas directamente al Ejecutivo Nacional. Entonces, en este caso, hay la verificación de todo un proceso, por supuesto, y se determina cuáles de ellas, las autoridades competentes determinan cuáles de ellas van a manos directamente del Estado venezolano o cuáles de ellas van a un remate público. Y entonces pueden hacerse posturas para adquirir esos bienes en remate. Por otra parte, otro de los elementos que está constituido, que está establecido, que está indicado en la Ley Orgánica de Aduanas y que forma parte de todo ese procedimiento, de todo ese proceso aduanero, forman parte integrante, son los auxiliares de la actividad aduanera. A la par de todo lo que se refiere a los funcionarios públicos que tienen que ver con ellos, existen otros auxiliares que son externos y son los que están establecidos en el artículo 89 del Decreto Constitucional de Ley Orgánica de Aduanas. Dice el artículo 89. Son auxiliares de la administración aduanera los agentes y agencias de aduanas, las empresas de almacenamiento de depósito aduanero, las tiendas y depósitos libres de impuestos duty free shops, las empresas de mercancía de mensajería internacional courier, consolidación de carga, transporte y aquellos que la administración aduanera designe como tales mediante providencia administrativa. Estos auxiliares deberán estar autorizados y registrados por la administración aduanera según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento. Salvo los casos previstos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, los auxiliares de la administración aduanera no podrán ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduana
transporte, consolidación de carga y almacenaje. Es decir, el que es autorizado para ser agente o agencia aduanal no puede ser autorizado como empresa de transporte y así sucesivamente. Es decir, son autorizados para realizar una sola actividad. Y quiero que revisemos finalmente el artículo 98, que se refiere a lo que es el agente y agencia de aduana. El agente es una persona natural que realiza una actividad dentro de esa zona de aduana, que ejerce una representación del consignatario, del propietario de las mercancías. Y las agencias de aduanas son las personas jurídicas que realizan este tipo de actividades a través de los agentes. Entonces, el agente es una persona natural, las agencias de aduanas son personas jurídicas. Dice el artículo 98, el agente o agencia de aduana es la persona natural o jurídica autorizada por la administración aduanera para actuar ante los órganos competentes en nombre y por cuenta de quien contrata sus servicios en los diversos trámites relacionados con los regímenes aduaneros. Podemos decir que es un mandatario que ejerce un tipo de mandato dentro de esta actividad, sí, perfectamente. Son contratados por una persona que es el propietario para que realice todos esos trámites aduaneros, todos esos trámites aduanales hasta el momento del retiro de la mercancía y además son responsables en ese caso del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de esa actividad aduanera. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto, ¿cómo le fue a todos en la actividad del módulo 1? Vi que hubo algunas confusiones allí. Está su micrófono abierto para que puedan participar si quieren, si tienen alguna duda al respecto. Recuerden ustedes que siempre hay que leer por completo las indicaciones que se dan en la actividad, pendientes con eso. Donde no sea necesario extenderse, no es necesario extenderse, no es necesario tampoco que ustedes me coloquen en alguna actividad los números de los artículos o que me transcriban los artículos. A nosotros, ¿qué nos interesa aquí? Aprender. Y yo creo que ya por ahí hay una persona que me está viendo, a la que ya también le dije por allá otra, veo que es el mismo fondo, Crisel, es el mismo fondo. No es necesario colocar los números de los artículos, no es necesario copiar textualmente los artículos, sino que basta que ustedes con sus propias palabras interpreten los artículos, ¿ok? Obviamente no podemos cambiar el contenido de la ley, eso todos ustedes lo saben y lo saben cuando sean abogados. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros no podemos cambiar lo que está en la ley, pero para estos efectos de aprendizaje, de lograr un aprendizaje, nosotros debemos entender más que aprendernos de memoria los artículos. Con aprendernos de memoria los artículos no vamos a hacer nada porque los artículos, las leyes las tenemos a la mano y las tenemos a disposición. Crisel, ¿querías decir algo? No, nada. ¿Cómo te fue a ti, Crisel? Me fue bien. Bueno. Colocó unas observaciones ahí a mí. Pendiente de las observaciones. Ojo con las observaciones, ¿ok? Para la segunda actividad, para la actividad del módulo 2, vamos a tener un cuestionario. Yo ya les subí el material. Lean el material, revisen el material. Se van a dar cuenta que en el material o no hay ningún número de artículos o hay muy pocos. Entonces ustedes se lo van a estudiar como lo que es, como un texto, para que puedan aprenderlo y para que puedan visualizarlo mejor. Si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco inmensamente haberse tomado el tiempo para estar aquí conectados en esta clase. Me encanta y me emociona cuando todos están conectados. Muchísimas gracias de mi parte para todos y bueno, no ha sido nada más por ahora.